A veces que de la emoción se nos olvida orar en el principio, miren qué cosas, pero bueno. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana te decimos, Señor, que te amamos, Señor, y que necesitamos de tu palabra, precioso Señor. Háblanos tú, precioso Hijo de Dios. Te escuchamos, precioso Espíritu Santo. Queremos recibir palabra tuya y no de hombre. Bendito sea tu nombre, Señor. La gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Siéntese, por favor. Ahora viene una palabra que todavía no le pongo bien el nombre a esta prédica. Fíjense que es una parte fuerte de la que voy a hablar. Bastante fuerte. ¿Por qué razón? Porque pues yo tengo 47 años. Tenemos 37 años de conocer al Señor. Y en esos 37 años hemos visto cosas hermosas. Pero también hemos visto a cargo de nuestros hermanos. Nosotros mismos hemos divagado. Y de los pastores hemos visto cosas espantosas. De verdad. Muy importante, mucha gente llega y conoce la palabra y hay que fundarnos en algo. En la parábola del sembrador. ¿Qué nos dice el Señor? Que hay 3 tipos de personas para este estudio, ¿no? El primero, los que la palabra llega y Satanás trata de arrebatárselas. Los segundos, los que los afanes de la vida los distraen y terminan, ¿qué? Olvidando. Y estos dos que acabo de mencionar, por consecuencia no, creen. Y si la salvación viene de creer, no se van a salvar. Así es simple. Sí, y algo importante, hermanos, la salvación se pierde. Es un hecho. Quienes digan que no, está fomentando cosas borrosas. ¿Por qué se pierde? No porque el Señor la quite, sino porque el que la desprecia. Es por eso. ¿Sí? Pero el tercer grupo son de los que fue tierra fértil y dio fruto al 100 por 1. Ahora bien, si yo les comento, sí, en lo personal, sí, como individuo, pues hemos sufrido descalabradas y luego le echamos la culpa a la demás gente. Decimos, nos fuimos de la iglesia porque el pastor hizo esto. Pues sí lo hizo, ¿no? Pero también es cierto de que no tenemos por qué menguar porque el pastor no es el Señor. ¿Sí? No es el Señor. ¿Sí? Y es cuando dices, bueno, ¿en quién creí? ¿En el Señor o en un pastor de carne? Yo por eso prefiero que a mí me digan Francisco, porque el pastor es el Señor, es la realidad. Y bueno, pues algo importante, ¿no? Si yo les comento que pues yo he tenido en mi vida que comentarles ahorita que en algún principio cuando empecé yo a ministrar nos vinieron ataques fuertes de Satanás, del mal. Y yo pensaba que yo no hablaba en lenguas, yo tenía poco tiempo que hablo en lenguas. Y yo pensaba que en ese momento iba a venir esa fuerza del Espíritu de Dios que vino en los apóstoles. Y sí vino más fuerza, pero no vino esa magnitud. Entonces, bueno, ahí te das cuenta cómo es la realidad. La realidad no es como la queremos ver, sino como el Señor la tiene revelada en su palabra, pero hay que ahondar en esto. ¿Cuál es el propósito de esto? Que hoy a la que quiero llegar, a analizar. Yo creo que cada uno de ustedes son nuevitos, apenas están conociendo, pero los que tenemos más tiempo, saben bien cómo nos hemos alejado, si ahorita, miren, antes de llegar yo aquí a administrar esta congregación, ya nos congregamos nosotros de forma autónoma en el vecindario donde vivimos, pero consultamos muchas iglesias y todas estaban torcidas. Y los pastores hacían lo que no se debían. Y si recordamos, por ejemplo, si en nuestra vida familiar fuimos a una iglesia, llegamos a esta en un principio y los hombres que administraban aquí se distorsionaron, hacían lo que no debían después. Luego fuimos a otra, había un joven el Señor lo usaba, tenía 20 años, era el pastor, pero terminaron haciendo lo que no deben, negocios, mentiras, manipulaciones, terminan fijándose en la mujer que no deben, todo eso termina pasando. Y es algo terrible, pero eso no es el Señor. Eso no es el Señor. Y yo vengo pensando, por ejemplo, aquí como en esta congregación que tenemos, muchos piensan que el éxito es que esté llena de gente, y ese no es el éxito. El éxito es que todos sigamos al Señor, que no nos cambie nada nuestra fe, que cada día avancemos para ser transformados. A veces he pensado que es una locura, ¿sí?, cuando una persona lleva una vida de cristiano en la iglesia y en la casa lleva otra.
y sus hijos llevan otra. Es una locura, de verdad. Digo, ¿cómo es posible que se pueda tanto hacer las cosas de forma doble, ¿no? De verdad que es algo terrible que únicamente logro comprender como una deformación. Pero simplemente lo importante es que seamos llenos del Señor y sí perseveremos. Vamos a hablar del Espíritu Santo. En la predicación pasada, bueno, no fue continua la anterior, pero la anterior hablamos de Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significa? Que el Señor more en nosotros. Pero hay una cosa importante, no va a llegar a morar de un momento a otro en la cantidad que quisiéramos como un apóstol de Él. Esa es la realidad. Dice el Señor, dice la palabra de Dios, que cuando Pedro pasaba con sus simples sombras sanaba a la gente. Estaba lleno del Espíritu. Yo busco para mí eso. Lo busco, quiero que ustedes también lo tengan. Van a ver que tenemos una parte de Espíritu, pero no tenemos lo que quisiéramos. No tenemos lo que necesitamos. Vamos a 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Yahshua. Y nadie puede llamar a Yahshua Señor si no es por el Espíritu Santo. Desde el primer momento en el que alguien se dirige al Señor como Señor, ya estás siendo tocado del Espíritu Santo. ¿Sí lo entendemos hasta ahí, así o no? ¿Sí? ¿Lo vuelvo a leer? Anatema es una persona que no tiene, que es una persona rebelde en toda la extensión a Dios. Es una persona que no tiene temor de Dios, tiene múltiples acepciones. Es un sujeto rebelde en contra de Dios. Sí, pero aquí este versículo tiene dos enunciados significativos. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Que antes hubo hasta blasfemia en contra de Él y sus actos. ¿Sí? Por ejemplo, una vez estaba echando fuera demonios y los fariseos dijeron que no era Él. Sí, que los echaba, pero no los echaba por la fuerza del Espíritu de Dios, sino por la fuerza de Belzebú. ¿Sí? Dijeron herejías, ¿no? Entonces, esto va de la mano, es algo muy, muy, muy complejo. Pero esto tiene dos enunciados este versículo. Dice que nadie llame anatema a Jesús, punto y coma. Ahí viene otra idea. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, que esa es la parte que nos importa. Nadie, en el momento en que tú te dediques al Señor y te presentas Señor, ya tienes del Espíritu de Dios. A mí me gusta mucho en la mañana, yo a mis amigos les digo que que estudien el Salmo 5, que lo pongan en alabanza, que dice, escucha Señor mi oración, conceda mi pensamiento. Cuando te paras delante de Él, dice, Señor, aquí estoy. ¿Qué mandas, Señor? Me propongo delante de ti como soy. Tú me conoces, a nadie puedo engañar. Tú sabes, Señor, que yo quiero ser de ti. Pero dices, bueno, aquí en esta condición, cuando tú quieres ser del Señor y te viene tu carne, todo de lo que estamos hechos y todo lo que nos viene de nuestros padres y toda la forma en que el mal nos viene a atacar y nos viene a provocar y nos viene a traer tentación. Y decimos, Señor, yo ocupo de ti, yo ocupo de que se cumpla esa promesa de la profecía de Emmanuel, Dios con nosotros. Yo ocupo que tú mores dentro de mí. Miren, hermanos, esto es muy importante, pongan mucha atención. Yo con ciertas personas platico mucho, que ya tengo tiempo, platiqué en la mañana con mi hermana Blanquita, luego le digo a mi prima Güera, le digo, Güera, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó? O sea, hermanos, si yo conozco a algún pastor por ahí que pidió perdón, porque me dice, no, pedí perdón porque me tomé un agua de piña fermentada y me mareó. Pero uno pide perdón por todas las mentiras que dice diario. Y así es pastor. Y va uno a otro lado y te dicen, ven y toma la bendición de Dios para que tú des un dinero. Miren, hermanos, lo que ustedes aportan nos ayuda a pagar los gastos, pero no nos importa eso. Nos importa realmente servir a Dios y que ustedes tengan de lo que Dios nos da y que nos va a dar juntos. Sí, y luego nos ponemos a pensar, yo tengo un amigo, por ejemplo, y venía aquí a esta iglesia cuando yo soy más grande que él, yo tenía 10 y él 6. Hoy él cree en Buda, dejó de creer en el Señor.
Sí, y la verdad es que me duele. Porque aparte de eso, sí, él fue víctima de robos de la iglesia donde iba. El pastor lo robó, lo engañaron, sus hijos lo engañaron. Sí, esa es la realidad, esa es la cruda realidad. Estas cosas pasan y por estas se van y se van engañados. Y en ese momento empiezan camino a perderse y a olvidarse de las cosas del Señor. Y así conozco más. No conozco actualmente más que 2 personas que presumo que son íntegras porque el Señor es el único que sabe todo. Y de ahí en fuera no conozco un pastor decente. Podrán hablar de Dios, pero en la vida llevan a cabo otras cosas. De verdad. Esto pasa. Y los hermanos así les pasa. ¿Pero por qué les pasa? Es algo muy importante, porque no tienen la fuerza de Dios morando dentro de ellos. Esa es la verdad. Y el propósito de esta prédica no nada más es que se quede como una palabra, sino que terminándola nos pongamos de acuerdo para ayunar en la semana, a orar y venga el poder de Dios. Esa es la verdad, sí, que tenemos que buscar. No podemos subsistir sin Él. ¿Qué decimos? No por nuestras propias fuerzas, sino por la, sí, del Santo Espíritu de Dios. Sí, decía en la semana, yo no puedo, Señor. Yo me pongo delante de ti, Señor. Yo no puedo. Miren, hermanos, cuando una persona llega al Señor, Satanás lo va a provocar más. Y se le va a aparecer de 1000 formas para, sí, distraerlo. Lo va a desesperar con necesidades. Y si no le da por las necesidades, le va a poner una tentación, sí, para que sea adúltero. Y le va a poner 1000 cosas. Y no nada más viene el plan desde ahí, sino que desde que es niño. Desde que es niño lo perturba con imágenes, con ataques, con cosas que no tiene que pasar. Miren, yo estaba hablando la semana pasada, no, hace como 3 semanas, a una agencia donde compré unas cosas de Harley Davidson. Y la persona que me contestaba me dice, yo te quiero conocer, yo te invito a comer. Y estaba mi esposa ahí conmigo. Le digo, hoy. Esto yo no lo pedí. De verdad le digo, no, pues yo no tengo por qué comer con usted. No, pero yo sí, es más, yo pago. Le digo, no. Le digo, oye, esto es muy descarado, ¿verdad? Le digo, mi esposa, o sea, ella o yo, o sea, algo muy natural. Es una de tantas. Una de tantas. Luego llega una persona y te irrita, llega la necesidad, llegan tus hijos. O sea, hermanos, algo importante, miren, ¿cuántos muchachos, niños de aquí no crecieron en este templo? Y en otros donde también asistíamos. ¿Y qué pasó con ellos? No quieren saber de Dios. ¿Y por qué no quieren saber de Dios? Porque aquí había un sujeto bien religiosote que a todo el mundo tenía amagado, con amenazas. ¿Sí? Yo le digo, Señor, tú nos tienes que dar a conocer el santo equilibrio tuyo, porque es del Señor, entre el mundo y tu voluntad. Porque vivimos en el mundo, hermanos. ¿Sí? Pero esa voluntad del Señor la ponen por encima para amedrentar. ¿Y quién la va a dar? No el que predica, sino el discernimiento del Santo Espíritu. Nos va a traer la libertad del Señor. ¿Estamos de acuerdo? De eso vamos a predicar hoy. Ahorita voy a seguir hablando de esto, es corto. Espero que sea corto. Digo, trato de ser corto. Había un hermano que me tomaba 4 horas de predicación. Decían, sabemos cuándo llegamos, pero no cuándo nos vamos. Y así seguíamos yendo. De verdad, una cosa que ya las tripas nos chillaban, ¿no? Pero pues ahí seguíamos, ¿no? Pero bueno, aquí la parte importante es que el Señor es cierto. Mire, nadie dude de su existencia. El Señor es verdadero. Yo puedo darles muchos testimonios. Les voy a dar uno muy sencillo, pero es el más grande que he visto en mi vida. Hace unos 4 años nos estábamos ahogando en la playa de Hornos, en Acapulco, mi esposa y mi hija Camila, y yo. Vino esa agua de resaca que hizo un remolino y nos jaló. Y yo me trajo fuerzas de esas de papá, que te entran, aunque estés tragando agua, salía y la aventaba, porque Camila, pues, ¿no han visto cuando corre cómo se le hacen los pelitos, ¿no? Como un cocker, ¿no? Pues nada más veíamos los cabellos así en el agua. Y mi esposa sabe nadar mejor que yo y se estaba ahogando. Y me di cuenta que ya habíamos tragado bastante agua y me di cuenta que ese día iba a pasar algo. Es veces que dices, hoy va a pasar algo. Y le clamé, le dije, Padre, no permitas que esto pase. Y en ese momento, hermanos, se calmó el agua y vinieron unos niños chiquitos, así, niños chiquitos. Davidcito está enorme al lado de esos niños, o sea, chiquitos. Y nos agarraron con la mano y dijeron, Señor, ayuda. Le digo, no, ayuda a mi esposa. Ayudan a mi esposa, a mi hija. Y yo salí. Y bueno, pues yo lloré todo el día y al día siguiente seguía llorando. Le digo, gracias, Señor, porque me escuchaste, Señor. Ese día olía a
velorio, hermanos. Es verdadero. Y todavía me acuerdo y tengo que aguantarme no llorar porque yo vi el poder de Dios. Y todavía le digo en la mañana a mi esposa, eso tiene muchos años, y le vuelvo a recordar, le digo, ¿cómo es posible que nos hayan sacado así si eran tan chiquitos? Bueno, pues déjenme decirles que yo le dije a mi hijo, tráeme mi cartera porque les voy a dar un premio a estos niños. Ya no estaban. No estaban. Cuando estaba muriendo de COVID, hermanos, yo tenía un derrame, una bolsota de agua en mi corazón. Mi hígado no funcionaba. Yo tengo exámenes. Si alguien quiere preguntar, porque hay testimonios chismosos que no son ciertos. Si alguien quiere saber de eso, yo tengo mis exámenes, tengo mis tomografías. Mi hígado no dejó de funcionar, tenía 234 de enzimas hepáticas. Es disfunción tal, tenía una bolota. Y de esas veces que yo siento que se siente cuando ya te vas a morir. La verdad ya no te importan las cosas. Yo dije, ya no le hablo a mi mamá para despedirme. Dije, Señor, tanto que me preocupan mis hijos. Y en ese momento dije, Señor, yo te los entregué, ya me voy. Y le dije, Señor, ya me voy, te agradezco. Perdóname. Pero yo quiero sentir tu Santo Espíritu que nunca he sentido, Señor. Y la verdad, hermanos, que en ese momento dije, Señor, y ya me voy. Cerré mis ojos porque todo esto lo maquiné en la mente, pero ya no podía hablar. Tenía 60 de glucosa, comía y ya no se subía la glucosa porque el hígado no servía. Y pasaron 40 minutos, abrí los ojos y tenía más color. Y me levanté y le dije a mi esposa, vamos a orar. Y Dios me levantó. Y eso es lo mío, pero a lo mejor no se dan cuenta que de repente, hasta del mal momento que Dios los salvó. O sea, Dios es más que verdadero, su Hijo es verdadero, su Santo Espíritu es verdadero, nunca duden de ello. Pero hay una cosa, la salvación no es para cualquiera, es para los que Dios escoge. Y los que Dios escoge para seguir su palabra, para buscar de Él. El Señor vino a dar de beber a los que tienen sed, no a los que no. Dijo el Señor, carga tu cruz y sígueme. Esta es la cruz que cargamos. No es fácil. No es fácil. Pero hoy vamos a Hechos. Miren, algo que he aprendido, hermanos, yo quisiera tener la llenura de un apóstol. Quisiera sentir esa fuerza del Espíritu de Dios. Yo sé que tengo fuerza del Espíritu de Dios, pero es una cantidad en la ración que el Señor ha querido darme. Pero es obvio que estos hombres tenían mucho más. Vamos a Hechos 1.9. Sí, Hechos 1.9. No vamos a 1.9, vamos al 1.1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Cómo les dio los mandamientos? Por el Espíritu Santo. Y venimos hablando cuando hablamos de Manuel, ¿por qué recibimos las cosas del Señor? Por el Espíritu Santo. ¿Les cabe duda de esto? ¿Tenemos falta de fundamento? No, ¿verdad? A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué es una prueba indubitable? Es la que no cabe duda. Es un término jurídico muy, muy correcto. ¿Sí? Apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo que oíste de mí. La promesa del Padre estaba profetizado que en aquellos días que toda carne iba a ser llena del Espíritu. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense, le están preguntando de la restauración de Israel. Esos son tiempos de profecía que todavía no han acontecido. Sin embargo, hay una cosa importante que quiero señalarles. Miren, ahora en los TikToks y mucha gente le dice, el mundo ya se va a acabar o va a venir el Señor. Sí, es importante esperarlo, pero ¿de qué sirve esperarlo si estamos en perdición? O sea, es algo, ahí viene donde viene una gente ¿qué? Distractor. Muchos hermanos dicen, Cristo ya viene, arrepiéntase. Y sí es cierto, ya viene, pero si te mueres es lo mismo. Cuando una persona se muere, en ese momento se acaba su oportunidad y es lo mismo. Entonces, ¿por qué te distraen con una cosa si lo importante es seguirlo en vida? Es conocerlo, es vivir de él. Bueno,
Entonces, dice, restaurarás el reino de Israel en ese tiempo, y les dijo, no os toca saber de los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Aquí tenemos, sí, que el Señor les dijo, no te ocupes de esto. No te ocupes de esto, ocúpate de recibir el Espíritu de Dios. Y les dijo, ¿recibiréis qué? Poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Vamos a Hechos 2:1. Ahora el Señor se elevó ese día y se fue. Sí, se fue con su Padre, lo exaltó a lo sumo y está reinando con él. Y bueno, aquí viene la continuación de que los apóstoles lo esperaron. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, ¿sí?, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asaltándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les dase que hablaban. Algo bien importante, hermanos. Miren, nosotros hablamos lenguas como un don. Pero vamos a ver que estas lenguas no son las lenguas del don que Dios nos dio. Sí, y vamos a darnos cuenta. ¿Cómo son las lenguas que hablamos como un don del Espíritu de Dios? Son aquellas que no podemos descifrar. ¿Estamos de acuerdo? A mí, yo no puedo hablar así de repente las lenguas, tengo que orar y ya después ya, en otro momento, o cuando estoy ayunando, de repente me hace hablar lenguas, pero no son estas mismas lenguas, porque estas lenguas de las que hablamos, ¿qué? No se pueden entender. Y vamos a ver que está así. Ok. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno nuestra lengua que hemos nacido? Que eran lenguas que se podían entender. No son las lenguas de don espiritual que hablamos. ¿Sí? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia y en Ponto y en Asia, y en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Ya se dieron cuenta que era un poder especial el que tenían los apóstoles. Lo que hablaban lo entendían cada quien en su propia lengua. No son las lenguas del don que nos da el Espíritu de Dios. ¿Qué pasó? Que se cumple, les dijo, ¿recibiréis qué? Poder. Ya era un poder. O sea, imagínense nada más, si no tiene un poder. O sea, a ver, Santi, si te pusieras a hablar ahorita en otro idioma y te oyeran de varias culturas, ¿no sería un poder que te entendieran? Es un poder que les dio a los apóstoles. Recibieron poder. Y algo que quiero mencionar, miren, Pedro, antes de recibir el Santo Espíritu, ¿qué oímos cuando, ya lo repetí en nuestra Pascua, cuando tomamos la cena, que le dijo el Señor, llamó y le dijo a Pedro, Pedro, Satanás está perdido para zarandearte. Pero yo ¿qué? Yo he rogado para que tu fe no disminuya, no merme. Ya vimos que hay una relación directa entre tener fe, para no caer al zarandeo, ¿verdad? Pero si Pedro falló, y Pedro conocía al Señor, y estaba con Él, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Verdad? O sea, estamos vulnerables. Yo ayer le decía a mi esposa, miren, algo importante, hermanos, yo les predico la palabra, yo no soy nada, el Señor es todo. Y hay que reconocernos delante del Señor como lo que somos, vulnerables totalmente. Ayer oraba con mi esposa en la mañana y nos sentamos. Y miren, hermanos, nuestra traducción de la Biblia al español dice que el Señor, su nombre es Jesús.
Y también dice Jesucristo. Jesucristo es como decir Marichuy, porque Marichuy es María de Jesús, ¿eh? O Juancho, ¿no? Yo soy Juancho, yo soy Juan Francisco, ¿no? ¿Alguien se llama Marichuy? ¿No? Dijo, es que por allá vieron. Ok, es una fusión, ¿estás de acuerdo? Sí, yo soy Juan Francisco, Juan Pancho, Juancho, ¿eh? El nombre del Señor obviamente no obedece al idioma español. Sabemos que nos han dicho su nombre es Yahshua, pero aún así nosotros somos gentiles, somos añadidos por su misericordia. Y le oramos, Señor, sabemos de tu nombre apenas y poco, Señor. Mira que somos vulnerables, Padre. Somos polvo de la tierra. Miren, hermanos, cada día que pasa envejecemos y somos humillados por la propia naturaleza que el Señor creó. Cada día que pasa nos duele más algo. A lo mejor de momento la juventud no se siente porque es mucha, pero cada día que pasa dices no, y pasa un año, y pasan 2, y pasa 3, dices ya estoy más acabado. ¿Sí? No somos nada. Nuestro discernimiento es muy poco. Miren, esta palabra, hermanos, es una palabra tan compleja porque es inspirada por Dios, como dice la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Yo soy una persona que tiene una maestría y aún así, ¿cómo me cuesta trabajo? Si no el Señor permite que la entienda, no la entiendo. O sea, ¿qué somos? Hasta para entender la palabra ocupamos de Dios. Esa es nuestra realidad. Somos totalmente vulnerables. Necesitamos de Dios en todo momento. Miren que sin Él no podemos nada, hermanos. Vamos a seguir. ¿Qué les venía comentando? ¿Por qué es esta reflexión? Porque tenemos que desvivirnos, menospreciar nuestra vida para buscar de el Señor y que nos dé su Santo Espíritu, para que tengamos de su fuerza. Si nosotros decimos, miren, ¿qué pasa al sentimiento humano? Nosotros éramos católicos de chicos, ¿no? Yo iba a la misa con mi abuelita y pues, hasta te sientes más bueno, ¿no? Y si el cura te da la mano, dices, qué padre, ¿no? Yo me acuerdo que había uno que se llama Padre Benito, que pues es cuate, la verdad, yo todavía lo saludo cuando lo he llegado a ver, ¿no? Pues, no tenemos enemistad, realmente, ¿por qué, no? Pero te sientes bien. Si tú piensas que yendo a la iglesia te vas a sentir bien, pues vaya, sí, hay un buen ambiente, hay fraternidad, pero realmente ocupamos de la llenura del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque los apóstoles recibieron ese bautizo, que en fuego y espíritu. Y ahora yo digo, Señor, ¿por qué en fuego y espíritu? Porque miren, hermanos, yo he rogado a Dios mucho tiempo que me bautice en fuego y espíritu. Cuando recibí el don de hablar en lenguas pensé que era eso. Y yo creo que es más que eso, porque tampoco adquirí la calidad que quería en mi espíritu. Pero ¿qué dice en fuego y espíritu? Y un razonamiento, todo el tiempo el Señor, cuando alguien lo fortalece, ¿qué manda? Su fuego. No alabamos, manda tu fuego. Entonces, ¿qué es? Una unción sumamente poderosa la del Espíritu de Dios cuando a ellos los llena. Los bautiza en fuego y espíritu. ¿Sí? Vamos a seguir. Vamos a, tengo citas que ya mencioné en la sesión pasada, pero vamos a 2 Corintios 3:18, creo que es lo importante en este momento. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No hay libertad si no está el Santo Espíritu. Vamos a Juan 15:26. Siempre hemos dicho que el Señor dijo, yo soy la verdad. Bien, hermanos, es tan hermoso que cuando se le presenta el Señor a Moisés, le dice que yo soy. Y cuando viene y se nos presenta a nosotros, el Hijo de Dios dice, yo soy. Entonces, ¿quién seguramente se le presentó a Moisés? Fue Cristo. Fue Él.
Él era en todo tiempo. Hemos estudiado que Él ha hecho todas las cosas. Vamos a el que dijimos, sí, Juan 15:26, ¿no? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. ¿De quién viene? Del Padre. O sea, el Espíritu Santo es del Padre. El Espíritu de verdad, ya lo está diciendo indistintamente, porque nos va a traer el Espíritu de Dios, ¿qué? Verdad. El cual procede del Padre, dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. En el momento que recibes el Espíritu de Dios, vas a estar, ¿qué? Con el Señor. Desde el principio te vas a hacer verdaderamente de su iglesia, es un hecho. Vas a ser de Él. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué es disolución? Es una mezclar. Cuando tú tomas tu café y le pones azúcar y café, se disuelve. ¿Está qué? Mezclado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno. Sí, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu. Y si te habla de llenura, es porque hay ¿qué? Porque hay un recipiente que llenar. En realidad el recipiente somos nosotros. Yo te les voy a dar fundamento. Sí. De hecho, el Señor nos aclara muy bien cuando por ahí libera de un demonio a una persona en todo su andar, mientras nos dio de su evangelio y su santa presencia en la tierra. ¿Qué dice? Si que anda, nos da una explicación. Dice, cuando un espíritu que, si de estos es, si desalojado y anda por ahí sediento, dice, y encuentra que el recipiente vacío. Dice, viene y se trae 7 peores. ¿Qué tiene que ser lleno él? Recipiente del Santo Espíritu. Vamos a Efesios 1:7. Corrijo. Desde el 16, perdón. No ceso dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Seguimos. Vamos a Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, si de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No voy a ir a tanto versículo porque luego lo saturo, pero el Señor nos da 2 mandamientos, 2 indicaciones, 2 órdenes de cómo hacer las cosas. Nos habla de orar y ¿qué? Ayunar. Vamos a sembrar el Espíritu con oración y ayuno. Miren, hermanos, yo quiero tener más llenura del Espíritu. Yo quiero que ustedes hagan lo mismo. Quiero que a partir de mañana, el que pueda ayunar, ayune. ¿Cómo es dejar de comer? ¿Cómo qué? Es que son ayunos partiendo, o sea, de tu condición. Por ejemplo, yo, si logro ayunar bastantes horas. Paco ayuna hasta 2 días, pero ya nos acostumbramos. ¿Cómo empiezas? Pues de no meriendas en la noche, por ejemplo, para que estés ligerito, de hecho descansas mejor. Y en la mañana nada más tomas agua, y a las 12 hay quien dice, yo hasta aquí ya tengo hambre. Hay quien llega a la 1, quien llega a las 2, quien llega a las 3, quien llega a las 4. Yo les recomiendo probarlo, es algo que yo descubrí, sí, no por ayunarle al Señor, sino que lo descubrí por darme salud. De hecho, aquí tengo una mancha que cada vez que ayuno se empieza a desaparecer porque
También el cuerpo recibe beneficios, en realidad. Sí, pero tu cuerpo se pone más sensible, tu ser, la carne perece bastante, se merma. Empezamos a ayunar y empiezas a orar. Sí, o sea, en la mañana le dices, sí, ¿cómo? El Señor te dice que laves tu cara y lo guardes en secreto. Pero no hay una oración indicada propiamente para que tú ayunes. ¿Sí? ¿Cómo oras? Como tú puedes. Yo como oro, le digo, Señor, me presento ante ti, Padre. La otra vez me decía mi obispo, que es un hombre que sabe mucho más que yo, me dice, ¿cómo oras? ¿Cómo ayunas? ¿Cómo oras? Le digo, pues yo me presento al Señor, le digo, Señor, mira, Padre, que yo no sé ayunar, porque no sé cómo orar, pero tú me vas a enseñar, precioso Hijo de Dios, tú eres el Maestro. ¿Qué hago? No como, sí, me presento en la mañana, yo oro en la mañana, ayunado, normal, mi oración normal, la que hago dándole gracias al Señor por despertar, por mis hijos, por la vida. Le pido que me perdone de lo que yo haga incorrecto, de lo que sea transgresión. ¿Sí? Después de ahí oro por la gente, si por ustedes, oro por la congregación. Le digo, Señor, protégelos, guárdalos del mal, Señor, líbralos de tentaciones, Señor, conserva su vida, Señor, y si la has de llevar, que sea en un momento, Señor, bueno delante de tu presencia. Después oramos para que no haya tentaciones, como está la prédica de orar, sí, de acuerdo al Padre Nuestro. Sí, y le digo, Señor, yo quiero, y la parte final que es importante. Miren, nosotros venimos a ser transformados por el Hijo de Dios. Digo, Señor, aquí me tienes, Padre, mira, yo ocupo de ti, transfórmame, Señor. Transfórmame, Señor. Y en ese momento, sí, yo empiezo a tener una mejor condición. De hecho, estás lúcido, estás tranquilo, y cuando lo haces 3 o una semana entera, cuando te das cuenta, la ira se mermó en tu ser, no estás iracundo, tienes más paz. O sea, empieza a obrar el Espíritu de Dios y tu carne se empieza a minar. Y curiosamente tu salud empieza a mejorar de una forma importantísima, porque nada es para nuestro mal cuando el Señor lo ha previsto, sino es para nuestro bien. Orar y ayunar y clamarle al Señor, Señor, sí, danos de tu Santo Espíritu. En la predica anterior de Emanuel, ¿qué vimos? Que el Espíritu Santo, ¿qué? Se pide, ¿verdad? ¿Qué es la palabra de Dios? El Padre bueno os dará el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Hay que pedirlo. Señor, dame tu Santo Espíritu. ¿Quién entrega el Espíritu? Ustedes ya lo saben. ¿Quién lo entrega? ¿Quién entrega el Espíritu de Dios? Del Padre. Díganlo duro. El Hijo. Esa es parte de la profecía. Cuando dice Juan Bautista, dicen, ¿tú eres el Mesías? No, yo no soy. Dice, pero el que viene, no soy digno de pisar su calzado, ¿eh? Pero el que viene delante de mí, ¿qué? Os bautizará en fuego y Espíritu. Entonces, ¿quién nos va a entregar el Espíritu de Dios? El Hijo. Ahorita vamos a dar versículo de eso. Decirle, yo quiero de tu Santo Espíritu. Mira, Señor, yo no puedo por mis fuerzas, pero por las tuyas sí, Señor. Dame tu Santo Espíritu. Me va a dar todos los frutos del Espíritu, ya los mencionamos. ¿Sí? Y nos va a dar poder como el que les dio a los apóstoles. Quisiéramos el mismo, pero nos va a dar el que quiera. Y lo que nos dé, lo vamos a valorar y lo vamos a recibir. Con amor. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la parte importante, hermanos. No es importante ahorita decir, traigan más hermanos, vénganse, vamos. No, eso no es. De nada sirve. De nada sirve si esto va a perecer, si nuestras familias van a perecer. Si ahorita yo creo que les diera el micrófono a cada uno de ustedes que llevan años para dar un testimonio de cosas que han pasado que no son correctas. ¿Por qué? Porque ha triunfado el mal, pero no tiene por qué triunfar. Vamos a parecer firmes en la fe del Señor, fortalecidos por su Santo Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Miren, hay mucha gente, hermanos, que practica actos diabólicos, que practican brujería, santería, satanería, todo es satanía, al final todo es de Satanás, aunque le pongan otro nombre. ¿Por qué? Porque quieren recibir poder de esas fuerzas. Y sabemos bien que mucha gente lo hace, y otros lo han hecho, y otros lo han dejado de hacer, pero el Señor nos da el poder del Santo Espíritu, y es gratis y es por amor. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. Vamos a 1 Corintios 2, sí, 2, 4 y 5. Sí.
Vamos a leer, sí, desde el 3 mejor. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Sí, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para vuestra fe no es fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mucha gente dice, quiero tener fe, y mucha gente dice, yo tengo fe. Hermanos, la fe no es de nosotros. También de eso ocupamos de Dios. La fe viene por el poder de Dios. Nosotros ocupamos de Dios para todo. Todo es por su fuerza. Todo es por su Santo Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Si hablamos de fe, la fe va a aumentar en tanto aumente el Espíritu. Tiene que abundar, ¿para qué? Para que Él domine sobre nosotros. Y va a dar frutos. Vamos a Juan 16, 8, 9. Desde el 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Esto le está diciendo el Señor a sus discípulos. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Aquí nos está dando una revelación. Es pecado no creer en el Hijo de Dios. Fíjense nada más qué revelante. Y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué convencerá? Que el Señor está con el Padre. O sea, nos traerá convencimiento. Miren, hermanos, si la Biblia es un libro que en su escritura trae poder, para que lo empiece a leer, porque empieza a actuar el Santo Espíritu. Empieza a traer sobre nosotros una condición diferente. Necesitamos buscar al Santo Espíritu. Si nosotros no buscamos al Santo Espíritu, vamos a perecer. ¿Qué tenemos? Tenemos las primicias del Espíritu. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a hablar de las primicias rápido. Vamos a Romanos 8. Vamos a leer desde el versículo 5. Ustedes tienen bien ubicado qué es la carne, ¿verdad? ¿Qué es la carne? Pues de lo que estamos hechos. ¿Sí? Todo lo que está sujeto a vanidad, al pecado. ¿Sí? Nosotros pecamos por nuestra carne. Si no tuviéramos nuestra carne, no pecaríamos, porque toda la maldad que tenemos está en nuestro cuerpo. Cuando una persona muere, ya no tiene esa maldad. Vamos del 5. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, aún en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí una parte importante, la carne no puede sujetarse, por eso vamos a ¿qué? A fallar. Mira, hermanos, el que crea que por sus fuerzas lo va a lograr, está equivocado, porque la carne está sujeta a ir en contra de Dios, porque en la carne mora el pecado. ¿Sí? Ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y cuando dice el Espíritu de Cristo, pues es el Espíritu de Dios, manifestándose en la comunión del Hijo de Dios con nosotros. ¿Cómo nos dijo el Señor que nos iba a comunicar con nosotros? A través de su Espíritu. Bien, hermanos, ahorita vamos a avanzar. Hay algo que se llama primicias del Espíritu, que es lo primerito. Sí lo tenemos. Empieza a llegar, por eso empieza esa pequeña transformación.
hay que luchar para seguirla buscando en gran cantidad. Dígame, ¿quién ha sentido las primicias del Espíritu? ¿Tú has sentido? ¿Cómo te sientes, Santi? ¿Contento, no? ¿No te sientes lúcido? ¿No te sientes diferente? Yo lo he sentido tantas veces. El Espíritu trae paz. Y uno dice, gracias, Señor, porque no puedo con esta angustia. Y trae más. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿y cómo va a estar Cristo en nosotros? A través del Espíritu. De eso se trató Emmanuel, ¿verdad? Es a través del Espíritu Santo. Sí, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién levantó de los muertos al Señor? El Espíritu del Padre, porque el Espíritu es de Dios, ya lo vimos, ¿verdad? ¿De dónde viene? Del Padre, es de Dios. ¿Sí? Es tan poderoso el Espíritu de Dios. ¿Sí? Espíritu se dice en hebreo ruaj. Cuando el Señor habla, lo que exhala es el Santo Espíritu. Cuando Él crea y ordena con su sola voz, es tan infinitamente poderoso que empieza a manifestarse en toda acción, ¿sí? De dominio, de autoridad, de todo lo que es el Señor infinitamente. Así es. Todo su Espíritu está en todos lados. Así es, así opera el Señor, su Santo Espíritu. Es algo asombroso. ¿Sí? ¿En cuál nos seguimos? En el 11. Así que, hermanos, dice, y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí es algo muy importante, quiero que lo entiendan. Toda la conducta pecaminosa de un hombre y de una mujer le viene por el cuerpo en el que está encarnado. Nosotros somos encarnados. Y les voy a poner un claro razonamiento de por qué estamos encarnados. Todos ahorita tienen un pensamiento de lo que estoy diciendo, o a lo mejor están pensando en otra cosa. ¿Ese pensamiento es material? No. ¿Yo puedo verlo? No. ¿Tú puedes ver, Santi, lo que está pasando, Gina? No, ¿verdad que no? Aún así que estoy hablando, estoy pensando. ¿Sí? Esa es una parte que no es carnal, no es corpórea. Es de lo que le llamaríamos, es una parte metafísica. No está sujeto a una comprobación física. Pero yo les doy testimonio de que estoy pensando en este momento. Ustedes no pueden darme testimonio y decir, tengo un pensamiento que tú no conoces. ¿Sí pueden decirme o no? Y eso no es físico. Eso no corresponde a este mundo. ¿Sí? Sin embargo, todo esto que estamos integrados de alma, ¿sí? Cuerpo y espíritu, hemos de estudiar eso, la Biblia lo prevé, ¿sí? Está encarnado a este cuerpo mortal. Y este cuerpo mortal, sí, obviamente, porque va a morir, es la parte que trae la carne. Y es la parte que nos hace pecar. Si nos vamos a atascar de comida en un acto de glotonería, ¿qué es lo que nos conecta con esa glotonería? El cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Y si alguien quiere meterle un pellizco a otro por ira, ¿dónde se desata esa conducta? En el cuerpo. Y si por ahí hay un obsceno degenerado que quiere tocar a una persona incorrectamente, ¿dónde se desata esa conducta? En el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Sí, pero ¿quién vivifica el cuerpo? Porque nosotros diario luchamos con este cuerpo. Oigan, en el acto de tener otra intimidad con un hombre, con una mujer que se constituya en adulterio, ¿en dónde se va a desatar? ¿Con qué lo van a hacer? Con el cuerpo. Y el que mata, ¿con qué lo hace? Con su extremidad, dispara, utiliza una navaja. ¿Estamos de acuerdo? Y el que roba, ¿con qué se apodera? Con la mano. Y si no tuviera la mano, ¿lo podría hacer? Pues tendría que tú cortarle la otra y así ya a lo mejor ya no, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Todo es con el cuerpo. Estamos atados al cuerpo. ¿Sí? Pero el Señor vivifica el cuerpo. Entonces aquí es donde debemos entender, la lucha no es mía, Señor, sino es de tu Santo Espíritu en mí. Tu Santo Espíritu contra mi cuerpo. No puedo con esta ira, Señor. ¿Cuántos no estamos llenos de coraje contra alguien que nos hizo algo malo? ¿Y dónde se desata esto? Hasta diarrea nos da, ¿no? Bueno, pues en el cuerpo, es la verdad, en el cuerpo sea todo. ¿Y quién vivificará el cuerpo? El Espíritu del que levantó a Cristo entre los muertos. El Señor levantó al Señor por su Santo Espíritu. Y por su Santo Espíritu nos va a vivificar.
Entonces nos conviene, como dice el Señor, te conviene que yo me vaya para que venga el Santo Espíritu. Te conviene buscar el Espíritu. Me conviene buscar el Espíritu. No podemos irnos sin buscar el Espíritu. Miren, hermanos, esta semana para mí fue dura hasta llegar a esta conclusión. Vamos a luchar diario, juntos como congregación, orando, el que quiera ayunar, que ayune. ¿Por qué? Porque venga el Santo Espíritu y nos dé llenura, porque Él va a vivificar este cuerpo. Y vamos a tener certeza de que ya no vamos a luchar contra el pecado nosotros, sino el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a... ¿En cuál me quedé? Al 12. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Oigan, hermanos, la angustia de nuestras necesidades, ¿en dónde se desatan? En la carne. ¿Quién les va a satisfacer? El Señor. ¿Cómo? A través de su Santo Espíritu. La angustia y el dolor, ¿dónde se desata? En la carne. Miren, hermanos, sí, algo importante, quien no diga que no siente con el corazón no es de esta tierra. ¿Dónde nos duele? ¿Qué no has sentido cuando el corazón se nos hace así chiquito y se te vuelve? Y a veces que estás tan mal que te falta un pedazo. ¿Quién lo va a regular esto? El Santo Espíritu. Dice el Señor, te conviene, nos conviene. Vamos a seguir. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino es que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Por el espíritu que recibimos somos hijos de Dios, para el que quiera. Todo esto es para que el que quiera, el que no, no. Miren, hermanos, yo una vez estaba con una persona que es muy de mi sangre, primo muy cercano, y estaba endemoniado. Mis hermanos todos somos del mismo tamaño, unos 4, y este está chiquitito. Y no podíamos con él. Y éramos todos jóvenes de 20 años. Llegó un momento que dijo, porque él pidió auxilio, porque este espíritu lo golpeaba y nos enseñó todos los moratones que tenía. Y es una persona con la que yo lo vine a hacer así plano. De hecho lo quiero. Y me dijo, mira, ve, me tiene atado. Y me enseñó todas las lecciones. Y le dije, el Señor te libera. Y cuando estábamos liberándolo, le salió. Y cuando estábamos ahí, trató de aventarse por una ventana de un tercer piso. Y yo agarré, me la balancé y le grité a mis hermanos, miren, yo lloraba. Porque me dolía, porque me espantaba, porque pasaba todo. ¿Sí? Y llegó un momento en que dijo él, no, déjame así, a mí me gusta. Y así se fue. ¿Sí? Estas cosas son para el que quiere, para el que no, no. El Señor es para el que quiere. El que no quiere, que no lo tome. Así es simple. Pero tenemos evidencia en nuestra persona de que no somos, sí, unos animalitos. Que no nada más somos este cuerpo y esta persona. Nosotros mismos damos testimonio de lo que somos. ¿Estamos de acuerdo? Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir. Estamos en el 15. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta parte que importante. El Espíritu da testimonio. ¿Sí? Ahorita vamos a llegar a la parte donde habla de primicias, pero da testimonio. Y si tenemos testimonios que te está convenciendo, ¿sí? Y en el momento que dices, sí es cierto, Señor, tú existes, y empieza ese convencimiento, pero ese convencimiento va a llegar y les va a llegar a muchos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que los afanes de la vida los van a ¿qué? Hacer que se les olvide. Y al rato se nos acostumbra. Miren, hermanos, un ladrón, digo, ¿por qué les pongo estos ejemplos feos? Porque pues, saben que soy un abogado, penalista, principalmente. Un ladrón empieza, yo les he preguntado, ¿cómo robaste? La primera vez se armó de valor y ¡zas! Y la segunda lo hizo. Y la tercera ya se puso, ya lo planeó más. Y la cuarta ya se le llegan a pensar que es una forma de vivir. Hay fulanos que se persignan en su creencia, tienen un santo donde dicen, yo soy ladrón y soy ladrón profesional. Hasta hay santo de ladrones, ¿no es cierto? Se les olvida y empiezan a hacerlo igual. Así mucha gente nos acostumbramos a vivir en las primicias del Espíritu hasta que nos apartamos del Señor. Había un cuento muy hermoso en el 90, en un cassette que vendían. Venía el arca de Noé cantada y venía un cuento de un conejito y una zorra.
Y el conejito tenía su casita. Y llega la zorra y le dice, conejito, mira, déjame entrar a tu casita. Y la zorra le dice, no, porque el conejito le dice, no, porque es mi casita. Es que hace frío, no seas así. El chiste es de que lo convence y la zorra entra a la casita. Y después, pues como está más grande, ¿qué hizo? ¡Pum! Lo sacó. Y después el conejo le dice, déjame entrar. Es mi casa, no, ya no. Y la reflexión al final del cuento era, así es Satanás. En una oportunidad permite entrar. Y con una pequeña grieta se hace más grande y se apodera del recipiente. Y después ya no quiere salir. Y el único que tiene el poder de sacarlo es el Hijo de Dios, porque tiene autoridad sobre todo nombre. Pero hermanos, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de decir, si tengo el Santo Espíritu, qué necesidad de enfrentarme yo solo al mundo? ¿Qué necesidad de decir, Señor, yo puedo? No, no puedo, Señor. También ocupo de ti de eso, Señor. Dame de tu Santo Espíritu, porque yo no puedo, Señor. Y eso es íntimo, hermanos. No es de venir a decir cada 8 días, no, pasó esto, no, hermanos. Sino simplemente decir, Señor, yo necesito tu Santo Espíritu, dámelo. No quiero morir. ¿Qué dijo el Señor? Te conviene que yo me vaya porque va a venir. Te conviene. ¿Qué dijo? ¿Por qué dijo que nos convenía? Porque esa etapa que la que vino ya la había cumplido. Era mejor para nosotros ahora tener el Santo Espíritu. Era beneficioso. Era mejor que Él estuviera aquí, que tuviéramos el Santo Espíritu. Vamos a seguir. No, me quedé en él. 16, aquí me voy a apurar. Y si hijos también herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros a manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de quien la sujetó en esperanza. Aquí algo muy importante. La creación fue sujeta a vanidad. Miren, hermanos, el Señor es Dios. El Señor es Dios. ¿Y cómo es un Dios? Él hace lo que quiere. Pero nada más tenemos un Dios y su nombre es Yahweh. Y es lleno de amor, pero también es terrible. Y es Dios. Y Él sujetó la creación a la vanidad, que es el pecado. ¿Por qué? Porque Él quiso. Y algo importante, porque hay gente que me ha dicho, ¿y por qué es esto? Si es Dios bueno, ¿por qué? Pues porque es Dios. Pero hay una cosa importante, no existiríamos si Dios no lo hubiera permitido. Nos dio la oportunidad de existir. Al final de cuentas nos creó. Y nos da una elección porque es Dios. Y hay una cosa importante, que cree que Satanás va a ir a castigarlo al infierno, está equivocado. El que castiga es el Señor. Y el abismo también el Señor lo controla. Y a Satanás el Señor sí lo va a consumir también, porque el Señor es el único soberano. Estos son unos rebeldes de cuarta calidad que no tienen parte ni suerte. Pero nos es dado el reino del Señor. Y algo importante, yo no le estoy diciendo. Hay mucha gente, y de esta corrupción es la que les he venido hablando, de cómo pierden las congregaciones, que vengan a dejar su dinero, su esfuerzo. No, hermanos. Ustedes lo tienen que vivir personalmente. Y van a dar testimonio, sí es cierto, el Dios vivo está dentro de mí. Yo lo siento, estoy seguro, tengo certeza. Simplemente el morir. No es malo, hermanos, pero si morimos en el propósito y la obediencia de Dios, gloria a Dios. Porque esa persona no se perdió. Seguimos. ¿Estamos en él? Sí. La sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué dice? Que nosotros seremos, ¿qué? Libertados. Es muy fácil, hermanos, de entender. ¿Cuándo una persona es liberada? Cuando ya muere, ya no está sujeta al cuerpo. Muere y espera el buen juicio, ya sea para alcanzar el reino de Dios o no. ¿Y quién enjuicia? El Hijo. Ese juicio todavía no llega. Y aquí viene algo revelador. Porque miren, hermanos, cuando yo era chico, ¿por qué? Porque los niños nos pensamos mil cosas. Yo no sé, Davidcito, qué ha de pensar de mí, ¿no?
No creo que muy bien con el aspecto que tengo. Sí, porque siempre cuando el pastor es peloncito y chiquito, ese es bien fuerte. Así teníamos uno, ¿verdad? Que yo hasta decía, yo quiero estar con él. Tenía cara de angelito. No, ese era peor, De verdad, era tremendo. Sí, pero me acuerdo bien que cuando fue el eclipse de 1991, sí fue en el 91, hubo un pastor que dijo, yo oré, sí, y vio el eclipse sin los protectores, y dije, ay, pues piensas que tiene poderes, ¿no? Pues no es cierto, nada de eso, son peores. De verdad, Pero, sí, aquí viene el Estado, dices, tú piensas que ellos están libres, no es cierto, estamos iguales o peores. Sí, aquí viene la parte importante. ¿Cómo voy a terminar mis días delante de Dios? Y aquí está revelado. Dice, porque también la creación misma será liberada a la esclavitud de la corrupción, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y aquí viene el secreto. Bueno, es un secreto, la revelación. Porque sabemos que toda creación gime a una. Y a una aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cómo son los dolores de parto? ¿Cuándo acaban los dolores de parto? Cuando nace la criatura, ya tiene la mamá al bebé, ya está bien contenta, ya se acabó el sufrimiento, no. Pero mientras siguen los dolores de parto, esa criatura no ha nacido. Entonces, ¿qué nos dice? Sí. Porque sabemos que toda creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esta creación de la que hablamos está en dolores de parto. ¿Qué quiere decir? Que no va a alcanzar, ¿sí?, a nacer esa nueva criatura, sino se va a quedar en el sufrimiento del intento. Así nosotros. Dices, ¿en qué momento? Miren, el propósito de toda creación, de todo hombre y mujer, es ser como Yahshua, Hijo de Dios. Dices, ¿pero en qué momento voy a alcanzarla? Pues nadie, hermanos, nadie. Nadie la va a alcanzar. Pero ¿cómo tenemos que retirarnos de esta vida? Para tener la mejor vida. En el intento. En dolores de parto. Dice, y no solo, aquí viene, dice, porque sabemos que toda creación gime a una, y a una está un dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos. Y aquí viene, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Qué son las primicias? Lo primero. Esas son las primicias son lo primero. Estamos teniendo lo primerito del Espíritu. Yo digo, yo tengo lo primero del Espíritu. Yo quisiera tener la cantidad de Espíritu que tenía Pedro, que tenía Pablo, pero no. Bueno, no es una canción, Pedro y Pablo, me salió ahí concatenado. Pero yo quisiera tener esa cantidad de Espíritu, pero no la tengo. Sí, pero quiero luchar para tenerla. Sembrando. Voy a ayunar, voy a orar. Estos no son actos religiosos, hermanos. Miren, si el ayunar es dominio propio, el orar es dominio propio. Eso habla bien de una persona. Yo tengo unos vecinos que se emborrachan cada 8 días, o el martes, el lunes, el jueves. No voy a decir el apellido porque ya los invité y les estoy rogando que vengan, pero no vienen. Hacen puras torpezas. Tenían mucho dinero en bienes, en terrenos, y todo se lo gastan. Todo se lo gastan y cada 8 días. Y tienen como una mujer, luego otra, y la que tenían ya los dejó y se fue con otro y regresó porque están solos. ¿Dónde quedó? ¿No es tontería? ¿Por qué no cuidaron a su mujer? Son tontos, son torpes, parecen animales. Tienen como 55 años, 60 años y están diabéticos de hace 10 y todavía se visten como vaqueros y se sienten así como si fueran, no sé, del viejo este. Pero no tienen el Santo Espíritu de Dios, por eso hacen tanta torpeza. ¿Sí? Sin embargo, yo les puedo dar testimonio, intenten ayunar. Te sientes inteligente, te sientes bien, te sientes ligero delante de Dios. ¿Sí? Hasta tu cuerpo empieza a recibir beneficios. ¿Sí? Háganlo, inténtenlo. ¿Sí? Yo voy a empezar a ayunar mañana lunes, hoy me voy a echar unos tacos, pero mañana vamos a empezar a ayunar toda la semana. ¿Sí? Vamos a ayunar, vamos a reportarle al grupo, somos una comunidad, somos hermanos. Vamos a orar, vamos a ayunar. Vamos a buscar la presencia de Dios y le vamos a decir, Señor, danos de tu Santo Espíritu, queremos una ración más grande. Miren, sin necesidad de ir a la palabra, había un profeta que se llamaba Eliseo. Y él era discípulo de un profeta que se llamaba Elías.
Y cuando se fue, Elías no murió, Elías fue arrebatado. Y le dijo Elías a Eliseo, ¿tienes que hacerle alguna petición a tu Señor? Y él le dijo, quiero una doble ración de tu espíritu. Le dijo, es algo difícil lo que pides, pero si me ves partir, te será dada. Y Eliseo hacía proezas, porque tenía del Espíritu de Dios. Y dijo el Señor que esperábamos el Espíritu para recibir, ¿qué? Poder. Vamos a recibir el poder. Yo hablaba con una hermana, una mujer, a la cual le ministrábamos, y está sola porque no está su pareja con ella. Y la verdad yo creo que es algo de lo difícil, ¿no? Yo siempre, cuando hablo con alguien, le digo, mira, si el Señor dijo no robarás, no matarás, yo creo que es más fácil de cumplir eso que tener un matrimonio perfecto, ¿no? Yo creo que es lo más, un matrimonio bueno, que dure, es lo más difícil. Pero el Señor lo puede todo. Pero le digo, mira hermana, ya no está su pareja con usted, pero Dios le va a subsanar esa soledad. Y va a estar contenta y va a estar alegre porque no le va a faltar de Dios. Porque va a ser llena del Santo Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que nos falte nos los va a dar Dios a través de su Santo Espíritu. La voz de nuestro gobernador, ¿cómo la vamos a oír? Por medio de su Santo Espíritu. Vamos a luchar por el Santo Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tomar una instrucción un poco más antes de terminar esta prédica. Vamos al Evangelio de Juan. Sí, al capítulo 14. Ya lo leímos esto, pero lo voy a recordar. Sí. El versículo 15. Y vamos a leer. Y si me amáis, guardar mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. La palabra es siempre. El Señor nunca se va a retractar de nada, al contrario, Él es inmutable. Pero aquí hay una condición, dice, si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre. Vamos a empezar para poder recibir el Santo Espíritu. ¿Por qué? Por guardar los mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a Juan 5:3. No, vamos a otro Juan. Vamos a Mateo. A Mateo 22. Versículo 37. Desde el 36. 35, perdón. Vamos a leer. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo. Aquí había un sujeto que era maestro de la ley. En aquel entonces, cuando el Señor le andaba, ¿sí?, en la predica de su evangelio y en su misión. ¿Sí? ¿Y qué dijo? Que este sujeto era el intérprete de la ley. O sea, él sabía. Y le dijo, sí, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. O sea, ¿para qué lo hizo? Lo estaba provocando a ver qué decía. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo, el que cree en mí no morirá, ¿verdad? Y venía a predicar su evangelio, y este quería, ¿qué? Sacarlo de su cauce. Diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yahshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a dar un aplauso al Señor. ¡Qué hermoso! ¿Qué te dijo el Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ustedes pónganse a razonar, que el Espíritu les dé testimonio en este momento. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar.
Si yo amo a mi prójimo, no voy a codiciar a su mujer. Si yo amo a mi prójimo, no voy a atacar a un menor o a una señorita. No voy a hacer toda la porquería que puede darse a la conducta humana. Aquí nos da testimonio el Señor de su infinita inteligencia y aquí nos da el mandamiento. ¿Cómo vamos a comenzar? ¿Cuál fue la condicionante para recibir el Santo Espíritu? Sus mandamientos. Aquí está el mandamiento. Vamos a empezar a amar al Padre. ¿Cómo vamos a amar al Padre? Yo creo que me ayuden. Voy a hacer una confesión como la que yo hice un día. Yo tenía mucha necesidad. Yo le dije, ya les he dicho a alguien mi testimonio. Teníamos necesidad porque estábamos bien amolados. Y la verdad no teníamos luego ni para la comida, a pesar de que yo era profesionista, no encontraba trabajo y esta era nuestra condición. Y le dije al Señor, porque la palabra de Dios dice, busca el reino de Dios, su justicia divina y todas las cosas por ayuda vendrán. Y le dije, Señor, y nos poníamos mi esposa y yo a orar, le decimos, Señor, ayúdanos y danos. Y la respuesta no vino, porque las cosas no son al gusto, ¿verdad? Sí, y le dije, Señor, siendo honestos, como padre amo más a mi Padre en la tierra. Yo no dudo de tu existencia, pero mi amor no es para ti como debiera. Pero miren, es mejor decírselo que tenerlo oculto porque Él lo sabe todo. Se lo confesé, ese es un pecado. A Jorge no le dije ni siquiera he pecado por no amarte. Simplemente no te amo, pero dije, ayúdame a amarte. Y si ustedes no sienten el amor que creen que deberían de tener al Señor, empiecen así, Señor, ayúdame a amarte. Dame de tu Santo Espíritu porque yo te quiero amar, Señor. Te quiero amar a ti, precioso Yahshua, Hijo de Dios Altísimo. Te quiero amar, precioso Espíritu Santo. Mira, Señor, que me cae muy mal el vecino. Miren que yo tengo una vecina que de verdad nadie la quiere en el pueblo, hermanos. Yo, ¿qué he hecho? Pues la verdad yo le saludo, pero yo ya evito pasarme por el frente porque como hace muy seguido groserías, digo que ya no haga otra más, ¿no? Porque pues, me tienta, ¿no? Es difícil, pero de verdad, Señor, dame amor, Señor. Yo los amo a ustedes y no amaba nunca una congregación hasta que llegaron, hasta que llegué a este punto. ¿No se han fijado que no me estoy volteando a ver si vienen? Ahorita que llegó la hermana me dio mucho gusto, dije, gloria a Dios. Alguien más. Qué bueno. Sí, el Señor tiene propósitos. Sí, vamos a intentarlo. Pero como no sabemos, usted no le va a decir, oye pastor, dime cómo. Yo sé lo que les digo. ¿Quién sabe todo? El Señor. Señor, dime cómo. Dime tú, Señor. Él es el maestro. Señor es el maestro. No uno como yo. Él es el maestro. Señor, tú enséñame cómo. Cuando yo llegué aquí me nombraron, me preguntaron, ¿cómo quieres que te digamos pastor? Le digo, no, Francisco, el pastor es el Hijo de Dios. Él es el buen pastor, Él da la vida por sus ovejas. Vamos a decirle, Señor, tú enséñanos. Y vamos a empezar el que quiera a partir de mañana, de hoy mismo saliendo. Mañana vamos a ayunar, pero decir, Señor, enséñame a amarte, dame tu Santo Espíritu que yo te quiero amar. Quiero amarte a ti, precioso Hijo de Dios. Te quiero amar a ti, precioso Espíritu Santo. Dame de tu Santo Espíritu, transfórmame, Señor. Quiero conocer de ti. Quiero ser lleno de ti, Señor. Mira, que sé que tú me dijiste, te conviene. Pues como tú me lo autorizaste, quiero ser convenenciero. Me conviene, Señor. Me conviene tener de tu Santo Espíritu, de tu presencia. Yo quiero, Señor. Señor, yo no puedo solucionar nada en mi vida. Sin embargo, yo te amo. Y quiero empezar a amar y te quiero amar más, Señor. Yo hoy, hermanos, yo les puedo decir en mi corazón, digo, Señor, yo quiero dar mi vida por ti. Si me dijeran ahorita, ahí está, yo lo haría. O sea, sé que confío en Él. Sé que va a ser para bien, todo es para bien. Poco a poco nos va transformando. Tenemos que ser una congregación, no de 300 gentes que vengan a ufanarse a ver quién contribuye más, quién se estrenó una ropa, quién se fue a Europa. No, hermanos, eso no es. Esas no son las cosas de Dios. Es una congregación de gente llena del Santo Espíritu. ¿Sí? Para que no pase lo que ya les dije que pasa. Esas cosas pasan y son dolorosas y obviamente se cumple, ¿sí? Que son aquellos que por los afanes de la vida se olvidaron de la palabra de Dios. Yo mañana voy a empezar a orar, les voy a poner una manita ahí en el grupo de que empezamos a ayunar. Oren en la mañana, cuando se paren oren. No les cuesta gran trabajo, lo pueden, yo oro manejando. Lo primero que hagamos, le digo a mi hijo, le digo, este es el momento más importante, hijo. Empezamos y órale, oramos desde la casa hasta la escuela. ¿Lo podemos hacer? Oren. Los martes oramos en la noche.
Sí, oren en la noche. Ayunen por lo menos hasta las 12 del día. Y si les da la capacidad física una media hora más, aviéntensela. Y van a ver, y de repente va a ser, Señor, ¿sí? Te viene la condición. Miren, el que tiene el Espíritu de Dios ya no es un hombre común. Es diferente, no es una mujer común, es una mujer virtuosa, es una mujer clara. Tienen el poder de Dios, no el suyo, el poder de Dios. Me decía mi hijo, tengo un hijo que me decía, oye papá, imagínate ser amigo de López Obrador, ¿no? Le digo, ay hijo, le digo, mejor siervo de Dios Altísimo, ¿no? El más pequeñito, pero siervo de Él. Y de verdad que sí, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Así vamos a lograrlo.